Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés viendo. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Abraham y el día de hoy yo me encuentro con Jaime de este lado. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Abraham? Qué bueno, yo también, gracias a Dios. Me da gusto que estemos los tres otra vez y de este lado, pues, anticipadamente, como todos lo vieron en la miniatura, me encuentro con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Pues bien, gracias a Dios, por fin voy a salir en una miniatura. Me sentía como Mike Wazowski. Bueno, me da gusto que estén aquí otra vez, chavos, para poder compartir el mensaje de Dios una vez más. El día de hoy pues vamos a tratar un tema como los demás, un poco difícil de decir por qué, porque hay mucha controversia alrededor de esto entre católicos romanos y protestantes. ¿Por qué? Porque desde la doctrina de cada una de las dos posturas partimos de lo que sería, por ejemplo, o podríamos llamarlo así, la fuente de todas las demás doctrinas, ¿no? ¿Cuál es esta fuente? Bueno, la fuente es qué autoridad es la que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia y qué autoridad tienen ellos dentro de su iglesia, ¿no? Como poniéndome en primera persona. Por ejemplo, yo podría hablarles, ya para que me entiendan un poquito mejor, dejando lo teórico de lado, de la postura católica romana. Existen varias fuentes de autoridad que, según su credo, en conjunto forman una sola fuente de autoridad. Es decir, es como si hubiera, vamos a decirlo, una cubeta de agua y tú hicieras 3 orificios de los cuales la misma agua sale y podríamos decir, bueno, es una sola fuente de agua, ¿no? Por ejemplo, en la regadera tenemos muchos hoyitos y nosotros no decimos, pues de las 57 fuentes de agua que tengo en la regadera, o sea, no, nosotros decimos en la regadera. Entonces, más o menos algo así, asimilándolo, haciendo un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Muy casual, Okay. de lo que podríamos entender de la doctrina católica romana. Ellos creen que una de las múltiples fuentes de autoridad que ellos tienen en su iglesia, bueno, no una, sino 3, conforman una. Y estas fuentes son, primero, la palabra de Dios, que ellos consideran como nosotros, que es inspirada por Dios y inspirada por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la iglesia, o podríamos decir el magisterio, incluyendo al Papa, incluyendo el concilio de obispos que se hace o que se conforma para tomar decisiones. Y tercero, la tradición, es decir, las cosas que nosotros leemos de por ejemplo, de los papas que van pasando a lo largo de los siglos, por ejemplo, de Agustín, ¿no? Por poner un ejemplo de San Agustín de Hipona, o etcétera, ¿no? La tradición que según ellos es la que desciende directamente oralmente de los apóstoles y que ha llegado así, tal cual, hasta nuestros días. Esas son las 3 fuentes que ellos tienen, que conforman una sola, que podríamos decir que es en parte magisterio, incluyendo al Papa, en parte escritura y en parte tradición. Son 3 que según ellos forman una sola fuente. Eso es lo que ellos creen de parte de autoridad o de parte de lo que nosotros podemos recibir de Dios, de sus ordenanzas, de todo. Ellos creen que esas 3 cosas son las que nos podrían dar un punto de vista completamente infalible, que no falla, completamente inerrante, que no tiene error y completamente divino, ¿no? Eso es lo que ellos creen. Por otro lado, del lado del protestantismo, pues tenemos la Biblia, la palabra de Dios, como autoridad suprema más alta. Y como acabo de anticipar, pues nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspiración de parte de Dios, ¿sí? En caso de nosotros, es la máxima y la suprema autoridad en nuestra vida cristiana y también sobre todas las demás iglesias, ¿no? Que podrían conformar tal vez una red de iglesias de una misma denominación o tal vez de varias denominaciones, ¿no? También podemos decir de que obviamente, ¿no? El obispo o el pastor tiene cierto tipo de autoridad en la congregación. De igual manera, los ancianos o los diáconos o los sugieres, dependiendo en la iglesia en la que te encuentres, puede variar un poquito el nombre, pero también ellos tienen cierta autoridad, ¿no? Dentro de las congregaciones locales. Pero la diferencia es de que nosotros no creemos que, por ejemplo, el pastor tenga esa, asimilándolo, por ejemplo, con el Papa, tenga esa autoridad intrínseca
Ujú. intrínseca, que es lo que ellos podrían decir infalible e inerrante, ¿no? Ujú. Aunque ellos dicen, no, pues es que el Papa es infalible en temas de ética y moral y en temas religiosos, Ujú. y a lo mejor sí podría fallar en darte la dirección hacia algún lado, ¿no? Sí. Ellos dicen eso, pero también nosotros, bueno, más bien de un lado un poco más diferente, nosotros no creemos de que el pastor, aunque sean en temas de moral o que sean temas religiosos, nosotros no creemos que él tenga una autoridad inherente en sí mismo, Ujú. ¿sí? Eso es, en resumen, lo que nosotros creemos y lo que ellos creen, ¿no? Ujú. Y existen muchas denominaciones católicas y protestantes, ¿no? Eso lo sabemos todos. Ujú. Pero vamos a tomar como referencia siempre en este podcast, para el lado del protestantismo, la confesión de fe reformada del Westminster, que es la que nos declara más o menos lo que nosotros como protestantes y lo que la mayoría de los protestantes creen. Y para el lado del catolicismo, pues el catecismo, ¿no? De la Ujú. Iglesia Romana. Este catecismo, me parece que hay una nueva edición que fue editada por el Papa Francisco, el Papa actual, Ujú. pero también hubo una versión que es creo que la más famosa, la de 1992 me parece, que se llama el Nuevo Catecismo, que fue editado por Juan Pablo II, me parece. Y estos los vamos a tomar por ser los más relevantes. Ujú. Sabemos que quizá algún católico detrás que nos escuche no esté completamente de acuerdo con el catecismo, quizá diserte en alguna cosa, y también sabemos de la misma manera que quizá algún protestante no esté conforme o no esté de acuerdo con la confesión de fe de Westminster, pero sabemos de que a grandes rasgos las diferencias de lo que originalmente son, o por lo menos a grandes rasgos de lo que son, evocan pues en estas dos, podremos llamarlos documentos de fe, Ujú. ¿verdad? Y pues bueno, también podemos mencionar como punto adicional o como paréntesis de que pues el cristianismo es generalmente se engloba en catolicismo y en protestantismo, ¿no? Ujú. Pero sí muchas veces a lo mejor no, por ejemplo decimos, "No, soy cristiano", pero no necesariamente uno tiene que ser católico, ¿verdad? Ahora, fíjate, ahorita que mencionabas eso, en la página de National Geographic, no sé si Ujú. se pronuncia bien, se podía ver como este tema del catolicismo y, digamos, el cristianismo, y decía algo así: ser católico es en realidad una rama del cristianismo, ya que dice, el cristianismo cree en la existencia de la Santísima Trinidad, formada por Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, a Exacto. través de los cuales los seres humanos podemos alcanzar la vida eterna. Ujú. Y pues la verdad sí es algo muy interesante, pues porque hay gente que tal vez no sepa, dice, pues soy católico, pero no sabe que es una rama también del Sí, muchas veces tampoco sabe lo que y cree, ¿no? tal vez, Ujú. ajá, o tal vez dice, no, pues que tú eres cristiano, yo soy católico y nada que ver, Ujú. cuando pues viene del cristianismo, lo católico, es una rama, va en conjunto como el ejemplo que tú decías, no vemos los puntitos de la regadera, es solo una, y de ahí vienen varias. Exacto. Ujú. Bueno, yo también podría decir de que sí, o sea, efectivamente nosotros con los católicos romanos compartimos muchas creencias fuertes, de las cuales pues tal vez uno como protestante o uno como católico podría dar o podría sentirse aliviado, ¿no? De que, pues por lo menos, ¿no? Ujú. No están como otras denominaciones que Sí. podremos mencionar, como por ejemplo los mormones, ¿no? O los Ujú. testigos de Jehová, que son un poquito más diferentes. Bueno, no un Sí. poquito, demasiado Sí, diferentes. sí. Pero sí, o sea, compartimos, por ejemplo, ideas fundamentales como, por ejemplo, la idea del Dios trinitario, de 3 personas en un solo Dios. Ujú. Y también compartimos, por ejemplo, ¿qué más? La idea de un bautismo, a lo mejor no de la misma manera, pero Ujú. la idea de algún tipo de bautismo. Por ejemplo, la deidad de Cristo, ya lo mencionamos. ¿Qué otra cosa podríamos decir? No, pues yo creo que esos serían los puntos más como centrales e importantes y los que realmente, como te digo, diferencian una religión de otra, como por ejemplo lo decías de los testigos de Jehová los testigos de Jehová Y los y mormones. los mormones, ahí Mormones. se me había olvidado, perdón. Pierden, por ejemplo, pierden de centro a Jesús. La gran mayoría del cristianismo y el catolicismo gira en torno a Jesús.
la gran mayoría, y eso yo creo que es lo más importante que tomaríamos de todo esto. Y yo creo que eso es un punto como de reunión, un punto de que tenemos un punto en común que nosotros tenemos. Sí. El hecho de que nosotros aceptamos a Jesús como Dios, como Salvador. Y afuera de ello, pues desembocaron varias cosas de las cuales yo creo que vamos a hablar. Pero algo que sí me gustaría recordar es el hecho de que no se va a hablar conforme a las creencias de un individuo que nos puede llegar a escuchar que diga, es que yo creo cierta parte de esto y cierta parte del otro no. Sino Exactamente. solamente vamos a hablar de lo que es en sí, en un aspecto general. El punto objetivo de lo que profesa la religión. Ajá. Vaya. No, exacto. No de lo que sí, eso es importante de aclarar porque posiblemente, como decía, hay personas que no estarán de acuerdo en una cosa o en otra en su postura que abrazan. Sí. Pero sí es necesario aclarar que no vamos a tratar con esas posturas que ellos dicen que creen, sino lo que la fuente original o la creencia objetivamente dice que cree. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aclarar. Sí. Entonces, sí, como decíamos, sí tenemos similitudes, pero también hay diferencias fundamentales y eso es lo que yo quisiera entrar el día de hoy. Hay causas materiales por las cuales nosotros podríamos disertar con ellos y en las cuales podríamos debatir. Por ejemplo, y en esto no nos vamos a meter, pero nada más por poner ejemplos, el tema de la justificación, de cómo uno es salvo, el tema de la mariología, el tema de la deidad de María, el tema de los sacramentos junto con la salvación, el tema, por ejemplo, del purgatorio y más temas, ¿no? Esos temas son parte, como ya dije, materiales de discusión, pero el tema fundamental subyace de otra cosa o de otra cuestión. ¿Cuál es esta cuestión? Esta cuestión es, como ya venimos diciendo, la autoridad o las cuestiones que nosotros podríamos decir de dónde tomamos las doctrinas de la fe. Sí. Y como ya dije, el católico debería de abrazar, debería de creer, o por lo menos lo que el catecismo dice es de que las tres fuentes son una sola y de ahí existe, o de ahí tomamos los católicos, por ponerme en primera persona también, toda doctrina, ¿no? Y de igual manera los protestantes creemos de que hay la sola escritura, de que sí está, por ejemplo, la herramienta que nos ayuda a interpretarla y tal, y en base pues a muchas cosas, pero con máxima autoridad la escritura y siempre basándonos en ella también. Nosotros podemos tomar doctrinas y nosotros podemos interpretar la escritura, ¿no? Eso es lo que principalmente evoca en otras cosas, que son, por ejemplo, lo que ya mencioné de la mariología y todo ese rollo. Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser más que nada enfocado a la fuente de donde nosotros tomamos todas las doctrinas, ¿no? Sí. Para tal vez en algún futuro, ¿por qué no darle lugar a alguna otra plática acerca de un punto especial de diferencias entre católicos y protestantes, por ejemplo el bautismo, que son muy diferentes y que se creen de diferente manera, por ejemplo la Pascua o la Eucaristía y esos rollos, pero en un podcast o en un episodio aparte, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría antes de arrancar también para que podamos desarrollar el tema, mencionar ¿por qué es viable la sola escritura, no? ¿Por qué es fuerte o cuáles son los argumentos, ¿no? Que nosotros podemos mencionar, o por lo menos lo que nosotros podemos sacar ahorita en el podcast de por qué es fuerte o es viable, ¿no? A mí me gustaría mencionar de que la sola escritura, pues evidentemente es un término que antiguamente no se entendía como lo entendemos ahorita, ¿sí? Es un término que no existía porque los apóstoles o la iglesia primitiva no tenía la necesidad de hacerlo una enseñanza. No tenía ninguna necesidad de hacerlo doctrina. ¿Por qué? Porque siempre se ha asumido como parte fundamental del cristianismo, ¿sí? La sola escritura es una cuestión básica tanto del judaísmo, que es donde vienen los apóstoles, como del cristianismo. ¿Por qué del judaísmo? Bueno, porque el judaísmo creía que la Torah, que es lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento, era inspiración directa de parte de Dios. Por lo tanto, era su máxima autoridad, por así decirlo, y de ahí los sacerdotes y todo el pueblo judío tomaba sus tradiciones, como también sus mandamientos y sus leyes, ¿no? Eso es lo que creía el pueblo judío. Sí. Y eso es lo que evidentemente también después, en el cristianismo, los apóstoles creían
de la revelación que habían recibido de Jesucristo, Ujú. ¿sí? Y lo que mucho después también entendemos que la iglesia creía de la revelación que los apóstoles habían recibido de Jesucristo. Ujú. Ok, bueno, con base a ese punto, es importante destacar eso que dijiste, de que en sí lo que es como tal, no fue una enseñanza desde entonces, pero solamente se tomaba la escritura como como la gran autoridad. Y eso viene desde el judaísmo, me dices. Entonces, y de hecho hay evidencia de eso. La sola escritura viene desde el judaísmo y el judaísmo es desde el inicio. Después ya desembocaron todas estas creencias, pero lo que fue la iglesia primitiva fue lo que en realidad fue lo que fue enseñando, fue lo que fue creyendo y fue lo que nos dejó, que Sí, nosotros tuvimos que seguir. Pero después de eso, pues se fue, con base a concilios y todo esto, fue que las diferentes ramas fueron surgiendo. Y una manera en la que nosotros podemos mantenernos firmes o podemos creer o podemos entender el hecho de que la sola escritura es una posición em, fija, buena, confiable, es de que, por ejemplo, en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo. segunda de Timoteo 3:16 en NTV, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pues nos dice de que toda la escritura está inspirada por Dios. Y nosotros sabemos que Dios es perfecto, es un Dios de orden y obviamente un Dios de orden no va a, a poner una palabra Equivocada. incorrecta en Dios no todo se esto. equivoca entonces, ¿verdad? A lo largo de la Biblia nosotros podemos llegar a leer cosas que decimos, oye, pero acá decía otra cosa, pero es cosa de simplemente profundizar y vas a Exacto, hallar ¿cómo te digo? Una respuesta que tú dirás que es lógica y con base a esto entendemos de que la palabra es inspirada por Dios y ahora esto yo creo que sería suficiente para poder entenderlo, de decir, ok, si yo me baso en lo que Dios ya me dejó, que por ejemplo lo que los judíos entendían era de los mandamientos, y ahora nosotros entendemos lo que las enseñanzas de Jesús, Ujú, ¿ok? exacto. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 17, 5 al 6 en NTV, dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en los simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor, son como arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados en tierra despoblada y salada. Desde antes se nos dijo no confíen en los hombres. Y bueno, aquí vendrá la pregunta de, pues entonces, ¿por qué ustedes tienen pastores, no? Pero bueno, en realidad el hecho de que nosotros mantengamos la posición de sola escritura nos dice de que, por ejemplo, aunque tengamos un pastor, entendemos que es dado Máxima a fallar. autoridad. Ajá. Es dado a fallar y que, por ejemplo, si tu pastor te dice algo que va en contra de lo que es la palabra de Dios, pues obviamente tu pastor está equivocado, por más Exacto. pastor que sea. Exacto. Y entonces, esto es lo que yo he visto y que me parece bastante lógico, el hecho de confiar más en lo que ya Dios nos dejó, en confiar en la misma palabra de Dios, confiar en todo esto, que más que en la palabra de un hombre que puede llegarte a fallar, que un día, como así se nos ha dicho, que el hombre puede cambiar de un día a otro. Un día te puede decir una cosa y otro día te puede decir otra cosa. Y normalmente los humanos somos dados a guiarnos con base en nuestros sentimientos. Y entonces, ¿quién libra de que, por ejemplo, si tú ves a tu pastor como una autoridad similar a la Escritura, si tu pastor de repente se enoja y te empieza a decir cosas completamente contrarias o empieza a accionar de manera contraria a lo que Dios nos dice, Ujú. pues no vas a decir, ay, pues es que es el pastor. No, sino que simplemente dices, oye, pues Dios me dijo esto o Dios dice esto. En la Biblia. Y demostrarlo bíblicamente. ¿Por qué bíblicamente? Porque es la palabra de Dios. Y es lo que nos dejó para que nosotros, para enseñarnos y para redarguirnos, como lo acabo de leer en segunda de Timoteo, no en segunda de Mateo. Ajá, exacto. Y bueno, efectivamente lo que mencionaste acerca de que Dios es infalible, es inerrante, Él es el único que no se equivoca. Ujú. Efectivamente se traduce en de que la Biblia no tiene algún tipo de error que podamos encontrar, ni Sí. una contradicción, Ujú. ¿sí? Y de hecho yo quisiera mencionar ahorita que lo dijiste porque recordé ver una imagen por ahí circulando en internet Ujú. que muestra cómo la Biblia se entrelaza en sí misma. Ujú. Es decir,
por ejemplo, hay citas de Mateo que te llevan, por ejemplo, a Daniel, Ujú. y citas de Daniel que te llevan a Mateo, ¿sí? Tanto también las cartas de Pablo tienen ese tipo de referencias cruzadas con otros libros. ¿Y Ujú. eso qué nos da a entender? Bueno, que es increíble cómo un libro escrito en muchísimos años, alrededor de 40 personas diferentes, de las cuales más de la mitad no se conocían entre sí, Ujú. es increíble, ¿sí? Sí, sí, Y eso sí. simplemente te puede mostrar cómo es que la Biblia es una manera o es una fuente de entendimiento divino superior, Ujú. y que nosotros no podemos jamás replicar en ningún caso Sí. y en ningún mundo posible de la misma manera. Sí, Sí. y puede ser un poco más aceptable si tú dices, por ejemplo, Mateo tomó como referencia a Pablo o Pablo a Mateo. O, por ejemplo, Pablo por ejemplo, a Zacarías o a Jeremías. Pero el hecho de que sea la contra, de que Jeremías tenga algo que ver con Pablo, con lo que dijo Pablo, con todo esto, es lo que yo veo un poco más impresionante. O sea, todo lo es, pero el hecho de que, por ejemplo, que Jeremías haya dicho hace quién sabe cuántos años algo que iba a pasar después, que Isaías haya, por ejemplo, obviamente, con base a inspiración de Dios, haya demostrado de que iba a venir Jesús y que no haya y que nos lo haya demostrado muchísimos años después, antes, Ujú. y que se haya cumplido exactamente como fue, pues no decimos, ay, pues qué inteligente Isaías, ¿no? Sí. Sino decimos, oye, pues qué obra maestra de Dios, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Algo muy, ¿sabes? Algo muy impresionante que a mí me interesó. Hace poco tuvimos una reunión de varones y estábamos en Esther y estábamos viendo un montón de nombres, de familiares y de todo. Y algo muy curioso que me pareció es de que pues el pastor decía, ¿por qué creen que están todos estos nombres, no? Ujú. Porque pues tal vez yo cuando empecé a leer la Biblia decía, pues ¿por qué tanto nombre? Pues eso a mí qué me sirve. Ujú. Pero algo muy curioso que el pastor decía es, está todos estos nombres, está cada persona, Ujú. porque Dios quiere que a través de esto veas que Él está en todo, Él hasta en cada persona, en cada antepasado, ahí estuvo. O sea, Ujú. lleva la cuenta de cada familia, de cada persona, de cada momento. Y es por eso que está en la Biblia de que vemos luego a veces que es descendiente de tal, de hijo de tal, tal, tal. ¿Por Ujú. qué? Porque Dios lo tiene ya todo escrito, ya está en todo, que ningún detalle se le puede perder. Sí. Wow. Bueno, regresando también un poquito a lo que mencioné en un principio de la sola escritura, Ujú. como dije, es un término que no se entendía en la época de los apóstoles porque no era necesaria realmente. Ujú. Era una enseñanza que ya se suponía como verdad. Ujú. ¿Por qué? Por raíces judías, por contexto judío. Entonces, yo quisiera mencionar por qué el tema de la sola escritura es el tema subyacente de nosotros, ¿verdad? Ujú. Como ya dije, es el tema subyacente porque de ahí tomamos doctrinas, de ahí tomamos cuestiones de liturgia, cuestiones de cómo hacemos las cosas, en qué orden, Ujú. cómo deben ser jerárquicamente en la iglesia los hombres, las mujeres, por ejemplo, el pastor, quién tiene que obedecer a quién, es todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, la sola escritura también es podremos decir, la autoridad máxima, ¿sí? Ujú. Y eso, pues, a lo mejor muchas personas pueden decir de que da lugar, tal vez, a que muchas personas tomen la Biblia y la interpreten como ellos quieren, Ujú. ¿sí? A que digan, no, pues es que la interpretación privada a lo mejor es un peligro porque puede haber muchas corrientes de doctrina. Puede haber muchas discrepancias entre miembros y puede ser que la iglesia se divida, ¿no? Ujú. Pero también lo que nosotros tenemos que entender de la sola escritura es que no nos basamos o no interpretamos la Biblia como nosotros queremos, Sí. ¿verdad? La Ujú. interpretamos correctamente. ¿Cómo correctamente? Bueno, con lo que se aplica a cualquier texto, ya sea el de la Biblia o a cualquier texto, ¿no? Que podamos querer interpretar o entender. Ujú. ¿Cómo? Bueno, tenemos que estudiar, por ejemplo, la historia si leemos regocijaos en el Señor, ¿no? Otra vez os digo regocijaos, y no entendemos que se escribió en la cárcel, nosotros no entendemos el significado profundo de esos versículos. Sí, el contexto. Exacto. Ajá. O si leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si también sabemos que fue escrito en la cárcel, nosotros no vamos a entender lo profundo del pasaje,
¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, que nosotros tenemos que leer e interpretar la Escritura de acuerdo a muchas cuestiones. Una, el contexto histórico en el que fue escrito. Dos, que generalmente son cartas escritas a destinatarios específicos por un motivo específico. Y también entender si nos sirve a nosotros o si nada más es para ellos. Otra cosa, hacer una exégesis del pasaje, una correcta exégesis. Otra cosa, existen las leyes de la hermenéutica. Una de ellas es la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, no podemos salirnos de agarrar un versículo y decir, este versículo dice esto, porque probablemente no es así. Sí. ¿Cuál es la explicación? Bueno, que a lo mejor ese versículo tiene versículos anteriores que explican lo que ese versículo nos quiere dar a entender. Sí. ¿Sí? Ese es el correcto uso de la interpretación bíblica. ¿Sí? Y desgraciadamente, por ese mal uso han surgido, sí, muchas doctrinas falsas, ¿no? También por eso nosotros como cristianos tenemos de alguna manera que sujetarnos a una autoridad eclesial, la que nos pueda ayudar o asistir a la hora de nosotros entender temas de la Biblia, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en los ya mencionados mormones, en los testigos de Jehová, que malinterpretan versículos para darles el significado que ellos quieren, para dar a entender lo que ellos quieren y lo que su religión dice que tenemos que creer, ¿no? Hasta eso puede pasar en la católica, ¿no? Porque ya, como lo habíamos, o sea, lo que diferencia a un cristiano es porque es seguidor de Cristo. Y pues creemos solo en Dios y en Jesús, ¿no? Pero si le preguntamos a un católico, pues te va a decir, creo en Dios, obviamente, creo en Jesús, pero ahí se saltan también que creen en la Virgen María y también en los santos, ¿no? Como tú lo mencionabas al principio, también se agarraban del Papa. Su máxima autoridad de los católicos, pues es el Papa. Y para los cristianos no tenemos esa autoridad, no la contamos, ¿no? Porque como lo habíamos visto, pues si tenemos alguna autoridad aquí, aparte de que lo que es la palabra, pues ya es el pastor, pero no como tal, como lo tiene. Sí, no una autoridad que nunca se equivoque y así. Ajá, exacto. O sea, lo ponen como es el pastor universal de todas las iglesias. Ajá. Yo, bueno, con respecto a eso, sí, como mencionabas, existen muchas cuestiones que nacen por la interpretación de las escrituras. Por ejemplo, la Iglesia Católica, al tener 3 fuentes distintas, que, bueno, yo las menciono como distintas porque sí son distintas. O sea, son incluso profesionalmente son a campos distintos. Por ejemplo, la tradición, que podríamos decir que es la historia, no nos enseña lo mismo que nosotros podríamos en Occidente o, por ejemplo, en ese caso en Roma, decir o decidir. Son cuestiones de campos distintos y ellos dicen de que no, que son iguales en autoridad y que tienen la autoridad, pues sí, de decidir, ¿no? Y como resultado, pues obvio, ¿no? Como decías, dan en muchas doctrinas, por ejemplo, de la Virgen María, de la intercesión de ella por nosotros, las oraciones hacia ella, las oraciones o intercesiones que los santos hacen por nosotros, o orar hacia un santo, o por ejemplo, la muy criticada, que en este momento no nos vamos a meter también, que muchos protestantes llaman idolatría, ¿no? Que un católico te va a decir que no, ¿verdad? Pero un protestante te va a decir que sí. Si los pones a un lado te va a decir, oye, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces nacen muchas interpretaciones que en base pues a la autoridad es como se entienden, ¿no? En ambas posturas, ¿no? Y como eso, pues les decía, ya hay muchos ejemplos. La Eucaristía o Pascua, que esos pues son cambios de nombre, ¿no? Temas más fundamentales, como les decía, como la divinidad de María. Pero entonces yo quisiera también adentrarme, también dejando un poquito esto de lado, en de qué trata pues la sola escritura, ¿no? De qué trata, ya mencioné un poco, pero también cómo es que se fundamenta, ¿no? O cuál es la base que nosotros podemos entender para lograr identificar o entender completamente, valga la redundancia, lo que es sola escritura, ¿no? Yo quisiera adentrarme un poquito a lo que ya, a este tema de lleno de la sola escritura, y quisiera repetir algo que dije antes, y es que la escritura, o la Torá, el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios, ¿sí? Eso es lo que los judíos creían, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la máxima autoridad para los judíos, también para nosotros, pero antes del Nuevo Testamento para los judíos, ¿sí?
A la Torá pues se le hacía referencia muchas veces en el Nuevo Testamento como la ley y los profetas, así se entendía, ¿no? Ujú. Alguien decía la ley y los profetas, bueno, está hablando de la Torá, ¿no? Con todos los libros en conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, existe un versículo en Lucas 16:29, lo voy a leer, que dice en NBI: pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Ahí te das cuenta de que la autoridad para ellos pues es la Torá, ¿no? Ujú. Inevitablemente. Entonces tenemos Sí. que la palabra de Dios es revelada por sus profetas y es transmitida de manera oral y escrita Ujú. hasta nosotros, ¿verdad? Sí. De estas dos, la última, la escrita, es la que nosotros tenemos en la Sí. Biblia, en nuestra mano. Sí, ¿verdad? y la que permanece aún a día de hoy. Porque Exacto. yo había escuchado muchas personas que dicen, no, pues es que nosotros todavía tenemos la tradición oral. O sea, todavía Dios habla a través de las personas. Y con esto no decimos de que no haya don de profecía, pero ya no profetas como los que mencionabas. Exacto. Y muchas personas dicen, no, pues es que, por ejemplo, el hecho de que la sucesión apostólica venga hacia el Papa que está ahorita, le da la autoridad de decir, por ejemplo, por revelación de Dios una u otra cosa. Pero vemos que eso ya no es así. Dicen que todavía la tradición, ¿cómo? Oral. La sucesión oral, ajá, la tradición oral, Ajá. perdón. La tradición oral aún permanece, pero es algo que no, que desde entonces, desde los profetas, fue que fue cerrado el libro. De hecho, al final de Apocalipsis se cierra Ujú. y se cierra todo lo que es el canon. Se dice, pues ya, después de aquí, ya. Y al final se termina con un amén. Es algo que muchas personas aún no aceptan, no entienden y mantienen el hecho de que, por ejemplo, aún hay personas que pueden agregar a la Biblia. Y de hecho de ahí vienen, me parece que, no me acuerdo libros que- deuterocanónicos ajá, y apócrifos. no, pero una rama, una religión, que a una persona se le aparece un ángel y le dice, no, todavía tienes que escribir más Biblia. Ah, ya, los mormones. Los mormones, ajá. Que y se aferran al hecho de decir es que todavía hay algo más, todavía hay algo más, todavía hay algo más, pero en realidad la Biblia ya nos dijo, ya. Sí, Hasta aquí fue. siempre existe ese morbo humano de querer saber más, ¿no? De Ajá. querer estar a la moda. Y algo que me gustaría destacar de lo que decías anteriormente es de que la misma Biblia se explica sola y por eso mismo es, como te digo, la sola escritura es algo en lo que nosotros podemos estar seguros, en el hecho de decir, ok, la palabra es suficiente y si tú llegas a tener dudas, la misma Biblia se explica sola. O sea, si tú buscas, vas a hallar. Si tú tienes alguna duda, la misma Biblia te lo va a responder. Y por eso también es importante el hecho de lo que tú decías de un pastor que te guiara A entender la Biblia. a entender la Biblia, no a decir no, pues es que aquí dice esto y yo digo que esto. No, sino de decir, ok, aquí dice esto, pero entiéndelo con este pasaje o entiéndelo con esta cosa. Pero que siempre te lleve a la Biblia porque, como ya lo vimos, la palabra de Dios, pues en la palabra de Dios no puede haber falla. Es algo completamente ordenado, completamente perfecto, que no tiene ningún cabo suelto. Exacto. En ningún aspecto, y es algo que es, te repito, completamente suficiente para todos nosotros. Y por eso yo creo que sería, respondiendo a la pregunta que se hace hace rato, ¿es viable? Sí, sí es viable por el hecho de que, pues, no hay falla en ese aspecto. No hay Ujú. falla si tú Sí. realmente te quieres entender la Biblia con la Biblia. Porque si tú quieres entender, por ejemplo, un pasaje de la Biblia con tu entendimiento, te vas a desembocar en una u otra cosa, en una costumbre, por ejemplo, en una enseñanza, en todo esto. Y y pues como tú dices, ahorita vamos a platicar de una u otra Ujú. enseñanza. Sí. Bueno, regresando un poquito a lo que dijiste sobre los profetas. Ajá. Me pareció interesante lo que dijiste de que tal vez se pudiera malentender que nosotros decimos, no, pues es que ya no hay más profetas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Hay un pasaje, existe este pasaje en Lucas 16:16, lo voy a leer, y dice, es Jesús, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ujú. ¿Sí? Bueno, este versículo muchas personas lo dicen para argumentar de que hoy en día ya no existen los profetas, Ujú. o podríamos decirlo de una mejor manera, de una manera que se entienda más claramente, Ujú. las personas que tengan un don de profecía. Sí. ¿Sí?
Nosotros no creemos que esa sea la interpretación correcta del pasaje. ¿Por qué? Porque después de Juan, nosotros encontramos en Hechos 2 menciones a un profeta que se llamaba Ágabo, que profetizó de que iban a arrestar a Pablo. Y las escrituras mencionan de que él es profeta, era profeta, ¿no? También están las hijas de un personaje bíblico que ahorita no recuerdo el nombre, que dice que eran profetisas, que tenían el don de profecía. Entonces, como decías, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Bueno, lo que Jesús está queriendo decir es de que, por lo menos en temporalidad, Juan marca la línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los profetas que fueron antes de Juan fueron inspirados por Dios y por el contenido que nosotros leemos de ellos, que son profecías del futuro, profecías del Mesías, profecías de la restauración de Israel, profecías de un nuevo pacto. Todo ese rollo, evidentemente, pues es palabra de Dios, ¿no? Y nosotros entendemos de que Juan es el punto divisorio de Dios, es el marcador, el separador de páginas de Dios para dividir el Antiguo del Nuevo Testamento. Esa es la interpretación que nosotros podemos darle correctamente al pasaje y que nosotros entendemos, ¿sí? Es decir, y vuelvo y repito, no es que no haya profetas o don de profecía hoy en día, sino que lo que podemos llamar la ley y los profetas ya se selló, o sea, ya se cerró con Juan, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo esto es palabra inspirada por Dios. Entonces, la inspiración divina, por lo menos en el Antiguo Testamento, ya se cerró, ya ha cesado. Ya no hay más inspiración divina después de Juan, por lo menos en lo que podríamos llamar Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la historia y dándole más puntos a favor a la sola Escritura, después de Juan hallamos que a través de Jesucristo, quien es el mediador de un nuevo pacto, existe inspiración divina directa, puesto que Él es Dios mismo, ¿sí? Y esta inspiración fue transmitida de manera oral por él, ¿sí? Y también fue escrita, también fue predicada por los apóstoles cuando los mandó a predicar, y después de la muerte de Jesús y su resurrección también fue predicada, pero también después fue escrita por los apóstoles. Todas las palabras que ellos escucharon de Jesús fueron las palabras que ellos escribieron en sus evangelios, ¿no? En los evangelios que la iglesia primitiva leía, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Los 4 evangelios canónicos que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿sí? Y aquí nuevamente nos encontramos con algo similar a lo anterior, y es que hoy en día ya no hay apóstoles, ¿sí? Y de esos ya definitivamente ya no hay. ¿Por qué? Porque para ser un apóstol hay un versículo en Hechos, y ahorita a lo mejor lo tengo anotado por aquí en mis notas para leerlo, que dice que para ser un apóstol se necesitó como requisito ver al Cristo resucitado y haber participado con Cristo mientras vivía en su ministerio. ¿Sí? Y entonces tenemos nuevamente algo similar a lo anterior, y es que el tiempo de inspiración divina de parte de Dios en el tiempo apostólico, por medio de los apóstoles, valga la redundancia, ha cesado también. Es decir, ya se selló, ya no hay más nueva revelación, ya no hay algo como luego de repente a lo mejor escuchan muchas iglesias protestantes, podríamos llamar protestantes, pero yo diría que están un poquito fuera de lugar, que dicen, Dios me dio una nueva palabra y Dios dice esto. Luego ahí está circulando un video que de un señor que dice ser apóstol, que dice ser profeta, que está con una espada, ¿no? Que Jaime me enseñó el otro día, que está diciendo, por la espada de Jehová y por la espada del apóstol, quién sabe qué, hoy declaro que no sé, o sea... No sé qué... Y esas son muchos movimientos carismáticos y pentecostales que muchas veces, no es el caso, pero sí muchas veces dicen, es que traigo una nueva revelación, traigo una nueva palabra, ¿no? Pero nueva palabra ya no hay porque ya se selló, ¿sí? Y eso es lo que entendemos como el tiempo canónico, el tiempo en el que se conformó el canon, ese tiempo ya se acabó, ¿sí? Entonces, de nuevo, aquí tenemos inspiración escrita directamente de parte de Dios y oral también, pero la escrita es la que permanece. La escrita es la que nosotros tenemos, ¿sí? Y por lo cual podemos decir de que los apóstoles transmitieron por enseñanza y carta es palabra de Dios. Y aquí hay una cita que yo quisiera leer en 2 de Pedro 1, 19 al 21, y dice, esto ha venido a confiarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie,
porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino en los profetas que hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tal vez algunos puedan objetar, no, pero es que Pedro está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Torá, pero no es así del todo. Existe un versículo que deja evidente que por lo menos Lucas, uno de los libros del Nuevo Testamento, ya era considerado escritura para ese entonces en la iglesia, ¿no? Este versículo nos lo encontramos en 1 Timoteo 5:18 y dice, pues la escritura dice, y es Pablo, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Y luego dice, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y esta cita es de Lucas 10:7. ¿Sí? Esta cita que Pablo menciona al final es una cita de Lucas. Es decir, ya se consideraba, por lo menos Lucas, escritura para la iglesia. ¿Sí? Y esto es una verdad muy reveladora. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más versículos que sobre esta evidencia apoyan que lo transmitido por los apóstoles es palabra inspirada por Dios y es considerada escritura. Esta segunda de Pedro 3:2 que dice, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Y luego esta segunda de Tesalonicenses 2:15 que dice, así que hermanos sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta os hemos transmitido, ¿verdad? Y la que acabas de leer, Timoteo 3:16, que toda escritura es inspiración de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que no nada más el antiguo, sino que el nuevo es inspiración de Dios, ¿sí? Y como sabemos, y vuelvo a repetir, el nuevo ya se selló y el antiguo también, entonces ya no hay más revelación. Hasta ahí se queda, ¿verdad? Sí, y el hecho de todo esto nos habla de que obviamente algo que se pueda enseñar, como por ejemplo nosotros que estamos aquí o alguien que se sube acá a predicar, no puede decir algo contrario a la palabra de Dios. Y se nos muestra aquí más en Gálatas 1:8-9, lo voy a leer en NTV. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. O sea, el hecho de que nosotros prediquemos algo diferente, algo que vaya en contra de lo que ya Dios nos dejó, o algo contrario a la enseñanza de los apóstoles, es algo que pues ya nos dice el mismo Pablo que está condenado, grandemente condenado, al grado de decir pues que estás maldito, ¿no? O sea, es algo que vemos que es bastante grave el hecho de adoptar costumbres o enseñanzas contrarias a lo que la misma palabra de Dios o la enseñanza que fue revelada de Dios hacia los apóstoles, que sea distinta, es digna de, o es merecedora de una maldición de este tamaño. Sí. Y también Jesús habla algo similar en Mateo 5:18, lo voy a leer en Reina Valera 60, que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y bueno, si nosotros ya tenemos en claro el hecho de que ya la revelación ya fue sellada, ya fue cerrada, nos podemos decir, ok, si alguien te puede dar algún consejo, alguna enseñanza, no puede ir contraria a lo que ya Dios nos dejó. No puede ir más allá. No nos podemos atrever a decir, yo tengo una nueva palabra. Exacto. Porque realmente nos estaríamos condenando con la misma palabra. Entonces, ya desde aquí se nos dice de que pues ya no le metas. O sea, realmente la palabra es suficiente. La palabra es suficiente en todos aspectos. Si tienes dudas, ahí se solucionan. Si todo lo que tú llegues a buscar está en la palabra de Dios y no hay por qué buscar en otro lado. Si realmente las personas, las autoridades son útiles, claramente que sí, pero no son más o igual de prioritarias que la misma palabra de Dios. Exacto. De hecho, en la misma palabra dice que no se le va a cambiar ni un punto ni una coma. O sea, y la verdad, como lo decías, o sea, ¿cómo vas a decir que eres un apóstol si claramente lo vimos que ya no se puede? No podemos decir, no, pues como decíamos, por el apóstol, tal, ¿no? Entonces, no podemos dar, digamos, esos mensajes que podían confundir a la gente, ¿no? Entonces tenemos, como lo dice mucho el pastor, tal vez a veces a la gente le puede parecer cruda o muy dura la palabra cuando se predique,
Pero pues así es la palabra, así no se le debe de cambiar y lo mismo dice, que ni no se le puede maquillar a la palabra. Tiene que ser, si tiene que ser directa, así lo tiene que ser, porque así está escrita. Bien, exactamente. Ya, bueno, dejando un poquito de lado lo de la sola escritura y entrando en el catolicismo romano, Ujú. nos encontramos que no solo la escritura, como ya dije, sino que el magisterio, incluyendo el Papa, y también la tradición, son la máxima autoridad, ¿verdad? Sí. Y tal vez exista una objeción por parte de algún católico romano que nos escuche y diciendo que como el canon de la Biblia fue selecto antes de la Reforma, Ujú. es decir, Roma puede presumir que el mérito de la selección de los libros del Nuevo Testamento es de su autoría y por lo Ujú. tanto pueden apelar a decir, es que mira, el magisterio sí tiene autoridad, Sí. ¿verdad? Entonces, la realidad es que sí, o sea, antes de la Reforma, antes de que el protestantismo naciera, ellos pueden darse el mérito de haber seleccionado los libros del Nuevo Testamento. Ujú. Y eso, como les decía, ellos pueden adoptar el logro, por así llamarlo, Ujú. de haber hecho eso, porque el protestantismo todavía no nacía, ¿verdad? Sí. Y ellos pueden, como les decía, apelar al magisterio para defender su postura. Pero sabemos de que la Biblia pues no es de nadie, ¿verdad? Ujú. No podemos encajonar a Dios en un lugar y decir, tú no te sales de aquí, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque pues la Biblia, como es palabra de Dios, como lo creen ellos también, sabemos de que aparte de que no es de nadie, hay muchas personas a lo largo de la historia que han colaborado, por ejemplo, a la traducción, a Ujú. la división de capítulos, a la división Ujú. de versículos, a la distribución de copias y han aportado a la escritura bastante valor, ¿no? Bastante amplitud o bastante alcance para muchas otras personas, ¿no? Entonces, podrían decir, sí, es que nosotros tenemos ¿cómo decirlo?, la autoridad y nosotros tenemos el mérito de haber hecho esto. Sí, pero también otras personas de tal vez otras denominaciones tienen el mérito de haber hecho otras cosas y eso no las convierte en dueñas de Ujú. la verdad. Sí. ¿Sí? Aparte y como punto extra, como hemos dicho antes, nosotros creemos que la iglesia tiene autoridad hasta un punto, pero no que sea la máxima autoridad. Sí. Por lo tanto, nosotros no podemos decir de que porque la autoridad del magisterio es extremadamente alta, por eso el Nuevo Testamento es Nuevo Testamento. No, ¿sí? Nosotros creemos más bien en que el día en el que se seleccionaron los libros del Nuevo Testamento, los criterios que se tomaron en cuenta para hacer esa selección fueron criterios adecuados. Ujú. Como yo decía anteriormente, para interpretar la escritura se necesitan muchas bases, como podría ser leyes de exégesis, de hermenéutica, de crítica textual, de contexto histórico, de contexto inmediato, de contexto remoto. Ujú. Podemos tener muchas herramientas y yo siento que este caso también aplica para la selección de libros, ¿sí? ¿Qué criterios se utilizaron? Bueno, a la hora de seleccionar los libros dijeron, uno de ellos fue la escritura del Nuevo Testamento nada más va a ser incluida los libros que vengan directamente de un apóstol que haya visto a Cristo y que no se contradiga con otras partes de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para esas fechas ya había muchos otros escritos que el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de María Magdalena, que no sé qué. Ujú. Y a lo mejor alguno podría decir, bueno, si se selló en temporalidad, en cronología, el tiempo de los apóstoles, entonces todos los escritos que se escribieron antes de eso, incluyendo los evangelios apócrifos, deberían estar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ujú. Pero no. No, ¿por qué? Porque no es un criterio adecuado incluir en la Biblia algo que es de dudosa autoría y Ujú. que por supuesto contradice obviamente a las demás escrituras, Sí. ¿verdad? Entonces de ahí partimos para incluir los libros. Bueno, ¿qué documentos de texto tenemos que son de autoridad apostólica, que enseñen doctrina, que no se contradigan entre sí? Bueno, entonces cuando tú sacas esos criterios, entonces sale a relucir, por así decirlo, una manera correcta de hacer las cosas. Ujú. Y nosotros como protestantes no apelamos a la autoridad del magisterio, ¿verdad? Para decir, no, pues es que es autoridad y ellos seleccionaron el Nuevo Testamento y es por eso que es Nuevo Testamento, no. Ujú. Sino que nosotros estamos de acuerdo en los criterios que se utilizaron para Ujú. seleccionar el Nuevo Testamento, Sí. ¿sí? Y como eso, pues hay muchas cosas que son correctas y que nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ese es yo creo que uno de los más grandes, ¿cómo te digo? Una de las cosas buenas a las cuales la Iglesia Católica llegó
pero no por ello dices, la Iglesia Católica es la verdadera o la verdad, sin duda, sino de que el hecho de que haya algo bueno no es que sea todo bueno, ni siquiera Exacto. en este aspecto ni en el que tú quieras. O sea, como tú dices, se tomaron puntos que fueron realmente importantes y verdaderos y que nosotros estamos de acuerdo con ellos y que fueron realmente, como te digo, correctos de utilizar en este aspecto, en algo tan importante como lo que es la Biblia. Es bueno haber puesto estos términos o estas, ¿cómo te digo? Pautas. Ajá, para poder tener lo que nosotros tenemos y que es la Biblia. Y entonces lo que yo más pondría en este punto es de que el hecho de que se haya hecho esto bien, no es que todo esté bien. Exacto. Sería una falacia afirmar que es así. Sí. Bueno, como punto adicional también yo, antes de concluir, yo quisiera mencionar algunos ejemplos de cómo es que el sistema de Roma, por lo menos en lo poco que conozco de historia y en lo poco que he investigado, ha dado lugar o ha dado entendimiento a que muchas veces el magisterio puede ser inconsistente y también el papado, Ujú. ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Y es que a lo largo de la historia pues han ido surgiendo doctrinas o posturas por parte de la Iglesia Católica Romana que demuestran que no solo está en constante evolución, ¿sí? Sino que muchas veces se alejan de la enseñanza apostólica, Sí. ¿sí? Por ejemplo, ya mencionamos lo de la divinidad de María, ¿sí? Eso pues nosotros no lo podemos encontrar en los escritos de los apóstoles y tampoco en los escritos de los discípulos de los apóstoles, Ujú. ¿sí? Que son considerados todavía padres apostólicos y que todavía se considera un tiempo de padres apostólicos, ¿no? Ujú. De lo más cercano a Jesús. En esas cuestiones no encontramos muchas doctrinas que sí encontramos en la Iglesia Católica Romana moderna, Ujú. ¿sí? Y eso, pues, ¿qué nos deja ver? Bueno, que la Iglesia está en constante evolución, Ujú. ¿sí? Un ejemplo de esto último puede ser la evidente persecución que se observa, por ejemplo, en el Concilio del Vaticano I, que en ese concilio se les llamó a los cristianos cismáticos y herejes. Ujú. Hubo otro concilio que se llamó el Concilio de Trento, en el que se les adjudicó como indirecta, pero muy directamente a los cristianos, como ellos afirmaban, eso ya fue después de la Reforma, como ellos afirmaban que la salvación era solamente por fe y solamente por gracia y que no había ningún mérito humano de por medio, y los católicos no afirman eso. Ellos dijeron, no, es que los cristianos, bueno, no dijeron así, ¿verdad? Ujú. Pero todo el que afirme que la salvación es solamente por gracia y solamente por fe, que sea un hereje y sea excomulgado, ¿no? Ujú. Bueno, esto último ya se lo agregué como énfasis, ¿no? Pero el concilio dijo eso, que sea un hereje. Y eso es un tono un poquito fuerte para Sí. referirse a una persona, ¿verdad? ¿Y qué encontramos después? Bueno, que después de haberlos llamados herejes y cismáticos a los protestantes, ya después en un concilio segundo del Vaticano II, se les cambió completamente el tono de voz, ¿sí? A finalmente ser llamados hermanos separados, Ujú. ¿sí? Algo mucho más elegante, Ujú. mucho más bonito. Sí. Entonces, quizá esto haya sido porque en el Concilio Vaticano II hubo protestantes presentes para escuchar, o quizá haya sido que la decisión de llamar cismáticos y herejes haya sido por el contexto de persecución que se encontraba la iglesia en ese Ujú. entonces, ¿verdad? Sea por una cosa o por otra, nosotros podemos ver de que el concilio se mueve también por impulsos humanos o por lo menos por emociones circunstanciales de acuerdo a cómo están pasando las Ujú. cosas, ¿no? Sí. Y hay otro ejemplo que muestra lo susceptibles que podemos llegar, bueno, este ejemplo y también el otro, que podemos llegar a ser los seres humanos. Está claro que el magisterio pues no es la excepción. Esto agregando otro ejemplo, ha habido algunos desacuerdos en la iglesia católico-romana, y eso causó la división de la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Ujú. Esto porque cuando se quiso, me parece que fue en el Concilio de Trento, decir que el Papa tiene autoridad también, que fue una doctrina posterior, se separaron, se excomulgaron mutuamente y dijeron, no, pues no podemos aceptar la autoridad del Papa, por lo tanto, pues adiós, ¿no? Ujú. Esto, pues otro ejemplo de lo, podríamos decir, inconsistente que podría llegar a ser el tema pues del magisterio, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay otro ejemplo que me gustaría mencionar que ocurrió en 1854
cuando el Papa Pío IX promulga en un documento la doctrina que se le llama la de la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Ujú. Muchas personas piensan que esta doctrina es referente a que Jesús nació sin pecado, pero no es así. Ujú. Esta doctrina dice de que María nació sin pecado original, ¿sí? Ujú. Lo cual es contrario a la Biblia. Ujú. Esta doctrina dice, se basa pues me parece que en un escrito pues ya tardío, me parece que del siglo IV o V, no estoy seguro, que dice que los padres de María, María nació igual que Jesús sin intervención de un padre y que la madre de María fue sin mancha también y que María nació sin mancha. Esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Ujú. Está un poquito chistosa. Ujú. Pero eso fue promulgado oficialmente como doctrina de fide, se le Ujú. llama, de fe, o sea, como parte de la confesión de fe de un católico para ser católico, ¿sí? Ujú. Y esta doctrina, el Papa la incluyó en el documento sin consultar a ningún otro obispo, que era Ujú. lo que normalmente se hacía, Sí. ¿sí? Consultar tal vez al magisterio, al grupo autoritativo, ¿no? Pero él lo hizo solo. Ujú. Él lo hizo, lo incluyó y no consultó a ningún obispo. Él lo hizo y fue de un día a otro doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sí. Sí, que hasta el día de hoy se mantiene y se abraza bastante bien. Sí. El hecho de que se haya se haya exaltado, endiosado a la misma María, es algo que pues nos dice, pues, no va no va de acuerdo con la Biblia, realmente. Y como tú dices, el hecho de pensar o de afirmar el hecho de que María haya nacido sin pecado y muerto sin pecado, es algo que tú digas, pues, realmente no. O sea, el único que fue capaz de eso fue Jesús Jesús. y nadie más. Ujú. ¿Mm? Bueno, continuando también un poquito con... ¿Ya? Ya Ok. agarro, perdón. O sea, viendo ahorita de lo que estábamos viendo de que la Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca, por algo solo se habla de que, como decíamos, Jesús nada más fue el único que nació de esa manera, ¿no? No se habla, es que María y también por eso Jesús, no, se habla solamente de Jesús. Y la Ujú. verdad, yo sí me hice la tarea de investigar un poquito eso, porque la verdad, sí es muy curioso esto que se toma en la Iglesia Católica sobre la Virgen María, ¿no? Ujú. Dice, Está la asunción corporal también. ajá, dice, el catolicismo la ve como una entidad sagrada que por sí misma es objeto de veneración y oración y está imbuida a Como a Mm, un tema pues de exaltación, ¿verdad? A un tema de deidad. De deidad. Así es como lo dice aquí. al punto de deidad. divinidad. También Sí, la podemos verdad, o llamar. sea, pero pues sin embargo, pues el cristiano, a pesar de respetarla y venerar y pues no apartarla, pues simplemente sabemos que están las escrituras, pues no la contemplamos como para rezarle, para orarle, para pedirle cosas. Ujú. Y, o sea, hoy tuve el chance de platicar con un católico. Como estudio barro, pues ahí estaba. Ujú. Y pues platicamos de esto, ¿no? Platicamos las diferencias que tiene la Iglesia Católica con la cristiana y hacía mucho énfasis en esto, en que pues la Virgen María, hay gente que la verdad cree en ella, cree que es una, ¿cómo se dice? Ente Tipo divino. de intervención que hace Dios, ¿no? Es como, digamos, el ejemplo de cuando tú le quieres un permiso, le dices a tu mamá, oye, ocupo este permiso, ayúdame para que mi papá me lo acceda, ¿no? Así más o menos, digámoslo, que así lo ve los católicos a la Virgen María, que es Sí, una sí, popularmente. una intervención, y por eso se le hace oración, se le venera, y como podemos ver hasta a veces hasta apenas vi que ya le hacen cultos, hasta unas canciones directamente a la Virgen María. Y en Mateo 4:10 dice, pero Jesús le replicó, vete de aquí, Satanás, pues dicen las escrituras, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. O sea, por eso es muy interesante de que ya le quieran dar ese tipo de culto hacia la Virgen Sí, María. de hecho, que porque no sí se tiene- hace culto Sí, a la Virgen. se le hace el culto. Sí O se sea, le hace. y a mí me parece curioso porque digo, bueno, es que aquí a los cristianos, la verdad, no le tomamos esa importancia para hacerle ese culto porque pues, sabemos que la Virgen María
es un humano más como nosotros, tuvo pecados y que lo mismo, ella misma alababa al Señor. De hecho, lo dice en Lucas 1, del 46 al 50 en NTV. Ujú. María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llaman bendita, pues el proceso es santo y ha hecho grandes cosas en mí. Sí. Él nunca deja de amar a los que lo adoran. O sea, misma la Virgen María, que ya después ya no fue virgen, como lo sabemos porque Jesús tuvo hermanos, Ujú. o sea, ella misma conoce y reconoce que Dios es su Salvador, que ella misma necesita un Salvador. No es como que diga, pues es que es una deidad, es un tipo de intervención. No, porque ella misma necesita un Salvador como todos nosotros, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando se hace como la distorsión diferente que tenemos los católicos con los cristianos, ¿no? Que se parte, digamos, también con que ellos creen en los santos, que en San Lucas, que en San Judas, Sí. que se ponen a hacer sus fiestas, bueno, hasta en calendarios lo tienen, ¿no? Ujú. Ya Sí. hechos. Y también pues me puse a investigar esto, de que dice, la, mm, la idea de la santidad es algo especialmente relevante para el catolicismo, siendo los santos aquellas personas que por sus facultades éticas se consideran que han alcanzado un muy elevado nivel de comunión con Dios. Hasta hace poco se considera que los santos intercedían entre la humanidad y la divinidad, siendo antes protectores y guías. No es frecuente que algunas oraciones vayan dirigidas a ellos y que se conserven reliquias las cuales solo son veneradas por otro lado, se entiende que los santos son el mayor grado de proximidad a Dios al que se puede llegar a través de buenas obras. Y pues obviamente pues los cristianos no tomamos esto, ¿no? Obviamente están los ángeles y todo, pero no nosotros si buscamos algo, vamos directamente con el Creador, no vamos con, digamos, pues los santos como lo podemos ver. Ujú. O sea, es algo muy interesante que a mí sí, hablando con esta persona, pues sí se me hizo, ¿no? Porque pues sí hacen sus fiestas, que hacen ¿cómo se dice cuando se van caminando de un lado a otro? Peregrinación. Peregrinaciones, o sea, y es algo que está a global, ¿no? Es algo que es impresionante. Y me gustaría leer un versículo que dice, no se, es Filipenses 4:6 en tela. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Aquí nos habla de que pues simplemente si ocupamos algo, Ujú. vamos directamente con el creador, ¿no? Si buscamos alguna ayuda con un problema o una respuesta, pues no vamos a San Judas, ayúdame, va a ver si Dios quiere esto. No. La misma palabra, como lo estamos viendo, no se equivoca, nos habla de que si ocupamos algo, vamos con Dios, vamos y se lo pedimos directamente, ¿no? Sí. Y es algo como un tema que pues mayormente es lo Ujú. que Sí. Sí, o sea, engloba generalmente la iglesia católica y pues es un tema pues sí, es un tema que surge de precisamente de la interpretación de las escrituras, ¿no? De la interpretación que tenemos de las escrituras. Entonces, ¿qué significa? Bueno, también si partimos de la causa formal que fue esta, de las interpretaciones, de la autoridad de la iglesia, tenemos de que cada postura podemos deducir que es evidente que si uno no está bien cimentado, el camino que está siguiendo no se puede desarrollar bien a la larga, ¿sí? Entonces, también quisiera aclarar antes de despedirnos, porque ya es hora de despedirnos, que el hecho, por ejemplo, de ser católico romano, que una persona se identifique en fe con el catolicismo, significa que no va a ser salva, o que si alguien es protestante significa también que no va a ser salvo, ¿sí? Eso es importantísimo también de aclarar, ¿sí? La salvación tiene mucho que ver con la fe, y si realmente Jesús es el Señor de la vida y del corazón de una persona, sea de la denominación que sea, si es verdaderamente el Señor y verdaderamente confía en su sangre para limpiarla de sus pecados, va a ser como resultado salva su alma, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos comúnmente en la Escritura y como doctrina central, ¿no? De gracia.
me parece que es todo lo que tenemos que aportar el día de hoy en este podcast. A mí me gustaría pues que nos despidamos con esta reflexión final, que es de que una religión o una posición o algo meramente doctrinal no es lo que va a salvar o lo que va a terminar salvando la vida de una persona, ¿verdad? Lo que va a terminar salvando la vida de una persona es la confianza que uno deposite en la sangre de Jesús y la confianza que tenga uno en que Él sea el Señor de tu vida, ¿sí? Que Él sea el completo salvador de tu alma. Darle esa posición prioritaria de autoridad a Jesús en nuestras vidas, a Dios, y de recibir el regalo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y obviamente pues viviendo una vida que refleje que eso verdaderamente ocurrió, ¿verdad? En la vida de una persona. Quisiera que nos despidamos con esta última reflexión y no sé si tengan algo que agregar para terminar. Sí, reforzar el pensamiento de que, por ejemplo, desde antes se nos habló, incluso el mismo Dios nos hizo el mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento que Jesús nos recuerda después. Y es el mandamiento que realmente es lo que nos distingue, no el hecho de etiquetarnos como cristianos o como católicos, sino el hecho de decir, yo confío en Dios. Y ahora nosotros que tenemos a Jesús, es decir, yo confío en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto que Dios tuvo preparado para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos y que fuéramos vistos como aceptos, que fuéramos limpios delante de Dios. Y eso es lo que realmente nos hace salvos o no. No el hecho de decir, yo porque voy a una iglesia protestante, ni siquiera al asistir a una iglesia católica, ni siquiera asistir a donde tú quieras, aunque es importante, cabe aclarar, eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es realmente confiar en Dios y entender lo que se nos dice en Juan 3:16, de que el Hijo de Dios fue entregado para todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos de reforzar, no el hecho de decir, de poner nuestra confianza en un hombre, en una iglesia, sino realmente tomar como principal fuente y como principal prioridad a Dios, secundariamente lo demás. Porque, como lo venimos diciendo en todo este tiempo, los hombres tienden a fallar, tendemos a fallar, todos tendemos a fallar. Y la única seguridad que nos da, el único que nos puede dar real seguridad y una seguridad eterna y que realmente va a ser fiel a su palabra desde inicio hasta fin, es confiar en Dios y nada más. Yo creo que eso es lo que me gustaría añadir y dejar por último. No, sí, la verdad es muy importante guiarnos más con lo que dice la palabra, como lo estamos viendo en todo esto, de pues Dios no se equivoca, Dios no tiene un error, entonces guiarnos más, no ponernos a crear otra divinidad, otro, ¿cómo se dice? Otro tema o interferencia, ¿no? Porque por eso está Jesús, para eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, como lo decía Diego, o sea, Él vino al mundo a morir por nuestros pecados para que nosotros no pagáramos los castigos de nuestros pecados, ¿no? O sea, y como para reafirmar, obviamente, pues no confiar como lo hemos estado hablando, como el Papa, de que, pues, lo dice en la palabra, pues no hay ninguno justo, no hay ni un hombre que no haya pecado. Entonces, hasta en Hechos 4:12, en Reina Valera, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Pues estamos hablando de Jesús. Él vino para morir por nosotros y para llegar al cielo, pues es lo que debemos hacer, confiar y creer principalmente en su palabra y que Jesús vino por nosotros. Exactamente. Yo creo que ya concluimos. Esa es la reflexión que nosotros queríamos transmitirles al final. Y pues nos da mucho gusto que nos hayan escuchado el día de hoy pues en este nuevo episodio que les trajimos. Esperemos que pues sea de apoyo para ustedes y que puedan compartirlo con las personas que piensen que lo necesitan o que les hace falta. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana o primeramente Dios en el próximo episodio, ¿verdad? Y nada más. Hasta luego. Dios les bendiga.